En este podcast vamos a hablar un poco acerca de la Venezuela en el siglo XVII. ¿Ok? De hecho, es la época posterior al descubrimiento cuando comienza lo que se llama normalmente en la historia la conquista, ¿no? Y bueno, hay que tener presente que los pobladores originales de América todos venían de Asia, ¿ok? Hay varias teorías, pero la que parece que es más efectiva es la que cree que los pobladores venían de Asia por la vía del estrecho de Bering en el momento en que se había hecho la glaciación, ¿ok? Por lo cual se podía pasar de Asia a América. eh, y efectivamente se pasaba por esa zona, ¿no? Bueno, cuando llegan los españoles a América, había varios grupos lingüísticos y culturales. Hay gente que le gusta comentar la existencia de razas, pero de verdad no existen razas, sino que existen son conformaciones culturales y grupos lingüísticos, ¿no? Y de hecho, los dos grupos indígenas que habían en el territorio de Venezuela se podían clasificar como de la familia Arawak, ¿ok? Que eran pobladores del Neolítico, ¿ok? Que ya eran sedentarios y que cultivaban la tierra y que habían desarrollado técnicas de cultivo eh, este, del tipo de terrazas, ¿ok? En las cuales se cultivaban en las zonas montañosas de los Andes, ¿ok? Por lo cual estos arawaks principalmente estaban en Occidente. También a estos se les llama Timoto cuicas, pero eso no es la denominación técnica, ¿ok? El, el oriente estaba más poblado por indios caribes, que eran fundamentalmente indios del Paleolítico, por lo cual eran nómadas, ¿ok? Y recolectores, o sea que no habían desarrollado todavía el cultivo, ¿ok? Y, y bueno, procesaban la yuca amarga, que también era producto de la recolección, y con ella extraían el curare, que era con lo que ellos cazaban y también con lo que atacaban a sus enemigos, que era un veneno que se extrae de la yuca amarga, y el casabe, ¿ok? eh, que es un producto que se deriva de esa misma yuca amarga, ¿no? ¿Ok? Y las dos poblaciones normalmente se la pasaban en guerra eh, y comercio, ¿ok? Pero aquí está pasando una cosa curiosa, ¿no? O sea, una cosa que va en contra de la historia tradicional, porque la historia tradicional, dado el nivel de desarrollo tecnológico de las tribus sedentarias, generalmente las tribus sedentarias son las que dominan y terminan acabando con las tribus nómadas, ¿ok? Y aquí pasó lo contrario, ¿no? O sea, las tribus nómadas estaban acabando con las tribus sedentarias a la llegada de los indígenas, ¿no? A la llegada de los españoles, por lo cual los españoles detienen este proceso de destrucción, ¿ok? Y bueno, y se consolida la situación tal y como está, ¿ok? El territorio de Venezuela tiene muy pocos indígenas, ¿ok? Tuvo muy pocos indígenas antes de la llegada de los españoles y hoy en día tiene también muy pocos indígenas, o sea, quizá uno de los países que menos población indígena tiene en América es Venezuela, ¿ok? eh, eh, Precisamente porque no había originalmente muchos indígenas en el territorio, ¿no? Eh, este, la, la, la conquista comienza muy temprano en el siglo XVI, ¿ok? Acuérdense que Venezuela está en la zona del Caribe, por lo cual es de los primeros lugares donde llegan los españoles, ¿ok? Y en 1501 se establece la primera capitulación, ¿ok? Ojo, las capitulaciones
también son el contrato con el cual se le otorgó licencia a- a Colón para venir a América, ¿ok? También son de ese mismo tipo los contratos que permiten la llegada de los conquistadores, pero hay un ligero cambio, ¿no? O sea, en las capitulaciones de Colón, ¿ok? El rey financiaba el- el- la expedición y ya para los momentos de la conquista, acá ha ocurrido un cambio muy importante en en la normativa y bueno, y ahora los conquistadores son los que tienen que financiar su propio viaje y su propia expedición, ¿no? ¿Ok? Eso también impide que llegue cualquier persona al territorio americano, ¿ok? Por lo cual la historia o la leyenda negra esa de que vinieron ladrones y asesinos y que lo peor de Europa venía a América, eso no es totalmente cierto, ¿ok? Porque de hecho para venir a América había que pagar unos derechos muy especiales para tener la concesión para venir, ¿no? Y eso era lo que era la capitulación, ¿ok? Y bueno, la primera que se firma, la firman con Alonso de Ojeda, ¿ok? A quien se le autoriza para crear una gobernación que se llama la gobernación de Coquibacoa, ¿ok? Y Alonso de Ojeda viene con Juan de la Cosa y con Américo Vespucio, por lo cual ellos son los primeros que trazan el mapa del territorio, ¿ok? Bueno, Américo Vespucio es el primero que lo traza, ¿ok? Porque Américo Vespucio es es un cartógrafo que viene de Florencia, ¿no? Que viene además enviado por los Medici, ¿ok? Porque los Medici también están interesados en saber qué es lo que acaba de descubrir España y quieren saber el alcance de las riquezas que puede haber allí, ¿no? Luego, en 1528, esta capitulación de 1501 es muy temprana, ¿ok? Y luego viene la de 1528, que es la capitulación de la provincia de Venezuela, ¿no? ¿Ve? Que ya más adelante vamos a hablar también un poco de ella, porque esto tiene que ver con la entrada de los belsas a Venezuela, ¿no? Este, el rey Carlos decreta la fundación de Nueva Cádiz, ¿ok? Esa se le autoriza inicialmente a Alonso de Ojeda, ¿ok? Por lo cual se funda esa población en la isla de Coche, donde están las perlas, ¿ok? Pero eso es una explotación que va a ser muy violenta, ¿ok? Violenta en el sentido de rápida, ¿ok? Y al mismo tiempo va a ser, se va a extinguir de la misma manera, ¿no? De la misma manera violenta, ¿no? En 1530 hay más o menos 930 habitantes y en 1535 los habitantes llegan a 1500, ¿ok? Por lo cual en 5 años crece de una manera muy impresionante, ¿ok? Pero ya para 1939 casi toda la población que originalmente estaba en la isla de Cubagua, ¿ok? se, se, se muda a La Guajira, ¿ok? O sea, al otro lado del país, ¿ok? Al otro lado de la provincia en este caso, ¿ok? Y en 1940 ocurre una tormenta tropical y eso acaba con la isla, ¿ok? Por lo cual también es medio mitológico aquello de que hubo un tsunami y que se acabó la explotación. Por eso ya la explotación se había acabado para el momento en que ocurre esta tormenta, ¿ok? Y en 1541, esa explotación en la isla de Cubagua está completamente abandonada, ¿ok? O sea que esto fue muy violento en el sentido de lo rápido en el cual se extrajo la perla y al mismo tiempo muy violento en la forma en la que se acabó, ¿no? Hay que comentar que la perla es un, es,
es el producto de una ostra a la cual le entra algún material irritante, en este caso puede ser un, un pedazo de arena, o sea, un corpúsculo de arena, y bueno, y la ostra se defiende botando nácar y al final se forma la ostra, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la ostra normalmente se produce en los manglares, ¿ok? Y los manglares tienen diferentes etapas, ¿ok? El manglar en el cual se producen las ostras es ya el manglar de la última etapa evolutiva del manglar, ¿ok? Por lo cual, lo que ocurrió fue que los españoles no sabían de estos conocimientos que hoy día se saben por la biología, ¿ok? Y entonces ellos destruyeron el manglar, ¿ok? Y al destruir el manglar destruyeron la fuente de las ostras y por tanto la fuente de las perlas, ¿no? Por eso es que la explotación se acaba de una manera tan violenta, ¿no? Y bueno, y en el año de 1528 también, ¿ok? Se hace la capitulación de los Belzas, que es la capitulación de la provincia de Venezuela, ¿ok? Y tenemos que comentar un poco, esta también es una capitulación que dura muy poco, o sea, los Belzar están en Venezuela entre 1528 y 1546, o sea, no alcanzan a tener los 20 años, ¿ok? Y los Belzar junto con los Fogar, ¿ok? Son los banqueros que le prestan dinero a Carlos I de Castilla, ¿ok? Que es el nieto de la reina Isabel, el hijo de Juana, llamada Juana la Loca, ¿ok? Y bueno, este rey es un rey muy ambicioso y con muchas ínfulas de poder, ¿ok? Y bueno, él se endeuda con los Fogger y se endeuda con los Belsa, ¿ok? Y una de las maneras de pagarle a los Belsa es entregándole la concesión de la provincia de Venezuela, ¿no? Que se hace el día 28 de marzo de 1528, ¿ok? Fíjense, Venezuela se escribe originalmente así, ¿ok? En la capitulación se escribió así, ¿ok? Y bueno, eh, eh, estos señores vienen, ¿ok? Originalmente se ubican en la isla de Santo Domingo, en la llamada isla de la Española, ¿ok? Y bueno, y desde allí ellos van a ir a Venezuela y van a comenzar a conquistar, ¿ok? Y de hecho, ellos fundan Santa Ana de Coro, ¿ok? El primero que llega se llama Juan de Ampíes, ¿ok? El primero que llega a territorio venezolano. También se le conoce como Juan de Ampíes, ¿no? Pero también se le llama Juan de Ampúes, ¿ok? Y ellos son sumamente dinámicos, ¿no? Se mueven por todo el territorio y bueno, de hecho, desde Coro ellos van hasta el lago de Maracaibo y fundan la ciudad de Maracaibo, ¿ok? Y bueno, y precisamente por esos movimientos que hacen, por ejemplo, Alfinger muere en el año de 1533, asesinado por los indios. Acuérdense que están en La Guajira y en La Guajira los indios fueron terriblemente rebeldes, todavía lo son, ¿ok? Lo cual también pone en discusión lo de que los españoles mataban a mansalva a todos los indios, ¿ok? Por lo cual esas mismas tribus que eran tan difíciles de domesticar, ¿ok? Siguen siendo hoy unas tribus difíciles de domesticar en la República, ¿no? ¿Ok? Bueno, va a haber varios gobernadores después de Ampíes y después de Alfinja, ¿ok? Y algunos de ellos son castellanos, algunos de ellos son alemanes, ¿ok? Y de hecho, ellos van a fundar la mayor parte de las poblaciones que están en la cuenca occidental del Orinoco, en los llanos, en los Andes, ¿ok? Y incluso ellos llegan hasta Santa Fe de Bogotá, ¿ok? El Federman es uno de los tres expedicionarios que llega a Bogotá, ¿ok? No es el primero que llega, ¿ok? Por lo cual casi que descubren de verdad el Dorado, ¿ok? Porque el Dorado está en Santa Fe de Bogotá, ¿no? Este,
Ellos, sin embargo, siguieron con la búsqueda de un segundo dorado, creyendo que había la posibilidad de que hubiese otra, otra población que tuviese las riquezas que tenía Bogotá. ¿Ok? Y bueno, hay que comentar que uno de los posibles orígenes de la palabra Venezuela, ¿ok? Es porque cuando se crea la provincia, los alemanes la llaman la provincia de Berchtesgaden, ¿ok? Y que significaba las tierras de los Belsa, ¿ok? Y esa probablemente es una de los orígenes de la palabra Venezuela, ¿no? Belsaland, ¿ok? Bueno, esta casa Belsa, ¿ok? este, va a tener la capitulación original de la provincia, que dice que Venezuela comienza en la margen izquierda del río de la Hacha, o sea que comienza en la parte más oriental de lo que hoy en día es Colombia, ¿ok? Y llega hasta Macarapana, ¿ok? Macarapana es aproximadamente donde está Puerto La Cruz, ¿ok? Y dice, en la misma cédula dice desde ahí hasta donde termine la tierra, ¿no? Por lo cual Venezuela probablemente terminaría en, en Argentina, ¿ok? Cosa que no es así, ¿ok? Porque después hubo otras capitulaciones que fueron limitando el territorio, ¿no? ¿Ok? Este, el, el, el Consejo de Indias en el año de 1546 retiró la concesión que le habían hecho a los Belser por incumplimiento del contrato, ¿ok? Y bueno, y muy prontamente, ya en el año de 1556, los Belser estaban quebrados, ¿ok? Porque había quebrado España y ellos eran los que eran principales acreedores de España. Y bueno, ellos van a sufrir muchísimo más que los Fogger. ¿Ok? Y bueno, y de esa manera hubo un declive de la actividad bancaria alemana y comenzó a iniciarse el desarrollo en otras ciudades, ¿ok? Por ejemplo, en Florencia, ¿ok? Y bueno, en el año de 1614 se declaró en quiebra definitivamente la Casa Belser, resultando que se encarceló a Matías Belsa, ¿ok? Y bueno, y lamentablemente se perdieron los archivos, ¿no? ¿Ok? Me imagino que habían algunas cosas en los archivos que nadie quería que se supiesen y eso impide el hacer un estudio un poquito más detallado de lo que pasó allí, ¿no? ¿Ok? Estos son los distintos gobernadores, fíjense, Juan de Ampíes, Ambrosio Alfinger, ¿ok? Que se llamaba en alemán Ambrosius von Eginga, ¿ok? Bartolomeo Sailer, ¿ok? Rodrigo de la Bastida, fíjense que este es un castellano, ¿ok? George von Speyer, ¿ok? Pero a este se le dice Espira en castellano, ¿ok? Después viene Juan de Villegas, que es el que funda la ciudad de San Cristóbal, ¿ok? Luego regresa Rodrigo Bastidas de una manera interina, ¿ok? Y bueno, y así sucesivamente se van a ir dando los gobernadores, ¿ok? Luego, ya para 1552, o sea, mediados del siglo XVI, el rey, ante las quejas de lo que estaba ocurriendo en América, porque es que ocurre una cosa muy particular, el rey recibía cartas de América en la cual los, mm, los diferentes habitantes, entre ellos sacerdotes, se quejaban por lo que estaba ocurriendo y entonces el rey cambió la, la forma de mandar gente a América y se dejaron de hacer capitulaciones y se comenzaron a hacer encomiendas. ¿Ok? Y las encomiendas son contratos en los cuales se le encomendaba a un determinado personaje que pudiera ser un sacerdote, ¿ok? Pero también podía ser una persona no religiosa. Se le encomendaba una serie de indios, ¿ok? Para que estos indios adquirieran el hábito del trabajo, ¿ok? Y para que además se convirtieran al cristianismo, ¿no?
¿ok? La primera encomienda es en el Tocuyo. El Tocuyo es una de las ciudades que fundan los Belsa, ¿ok? Pero en este momento se está dando la primera encomienda en el año de 1552 y desde ahí se comienzan a extender ese tipo de contratos por todo el territorio, ¿no? ¿Ok? En ella se declara que los indios son vasallos libres, ¿ok? Sujetos a un pequeño impuesto que consiste en el trabajo, ¿no? Y esa es la razón por la cual en el Imperio Español los indios no pagaban impuestos, ¿no? Sino que sencillamente con hacer algún tipo de trabajo ya se consideraba que ellos estaban trabajando, ¿no? ¿Ok? Que ellos estaban pagando impuestos a la corona, ¿ok? Por lo cual los indígenas gozaban de unos privilegios muy especiales en el Imperio Español, ¿no? Y bueno, algunas de estas encomiendas fueron utilizadas por los españoles para aprovecharse del trabajo indígena, o sea que casi ocurrió una relación de esclavitud, ¿ok? Con los indígenas, ¿ok? No en todos los casos, pero sí en bastantes, ¿ok? Y bueno, y de nuevo las quejas llegan a España, ¿ok? Y el rey las toma en cuenta, ¿ok? Y poco a poco el rey va cambiando la forma de administrar la institución y ya lo vamos a ver. Lo que sí hay que comentar es que en Venezuela había muy poco oro, ¿ok? Que era lo que de verdad le interesaba a los españoles en este momento. Acordémonos que los que están conquistando son la casa Habsburgo o la casa Austria, ¿ok? Que se llama así porque el título de Carlos V es rey de Habsburgo, ¿ok? Además de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, bueno, la casa Habsburgo está interesada más en conseguir oro que en cualquier otra cosa, ¿ok? Y en Venezuela hay muy poco, ¿no? Un poquito en San Felipe de Buria y quizá menos en Caracas, ¿ok? La mina que había en Caracas la comenzó a explotar y la terminó de explotar Francisco Fajardo, que es un mestizo, ¿ok? Francisco Fajardo era hijo de un conquistador español y de una india, ¿ok? Que se decía que era hija del cacique, ¿no? ¿Ok? Lo cual también desmiente un poco la historia de la maldad española, ¿ok? Porque efectivamente este hombre, que es un mestizo de blanco con indígena, ¿ok? Era aceptado como comandante, ¿ok? Y como conquistador, ¿no? ¿Ok? Esa mina de Caracas se agota muy pronto, ¿ok? Y bueno, y al final la única mina que queda en el territorio es la mina de Aroa, que es una pequeña mina de cobre que queda en el estado Yaracuy, entre las poblaciones de Aroa y de Cocorote, ¿ok? Que esa mina va a pasar a ser propiedad de la familia Bolívar cuando el primer Bolívar llegue a América, que más o menos es en esta época, más o menos en 1600, no, un poco más adelante, en 1650 llega el emperador, el señor Simón de Bolívar el Viejo, ¿ok? Y él casa a su hijo con la heredera de la mina, ¿ok? Que es María Marín, ¿ok? Y bueno, y así la mina pasa a ser propiedad de la familia, ¿no? Lo cual también desmiente un poco el, el, en la creencia de que las minas eran propiedad del rey, ¿no? ¿Ok? El rey lo que tenía era la potestad de expropiar la mina, ¿ok? Que es una cosa que se parece mucho a lo que también tienen los presidentes en Venezuela, ¿no? O sea, tenía la facultad de expropiar la mina, ¿ok? Y entregársela a otro en concesión, ¿ok? Y cuando se la entregaba a otro en concesión, la mina pasaba a ser propiedad del otro, ¿ok? O sea que no es como se decía, como se dice a veces en historia, de que las minas eran propiedad del rey, ¿no? ¿Ok? Fíjense, al agotarse la mina que está en Caracas, ¿ok? Se comenzó a producir trigo, ¿no? ¿Ok? Y durante el siglo XVI y XVI se producía harina de trigo, ¿ok? En el territorio de Caracas, pero el territorio no solamente se dedicó a eso, se dedicó también a la ganadería, a la caña, ¿ok? A la producción de azúcares y alcoholes, ¿ok? Y lentamente fue introduciendo el cacao, ¿ok? Ya para el siglo XVII, ¿ok? Que fue un siglo muy complejo,
¿ok? Para España, porque en ese siglo ellos perdieron definitivamente el control de Holanda, ¿ok? Y bueno, y eso hizo que tuviesen que entregar las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, ¿ok? A los holandeses. Y los ingleses invadieron algunas de las islas del Caribe, y los franceses también, por lo cual fue perdiendo territorio España frente a las otras potencias europeas, ¿ok? Y Venezuela incluso fue invadida varias veces, ¿ok? Eh, y bueno, y como el territorio venezolano era tan grande, ¿ok? Y además no solamente tan grande, sino que tenía muchísima costa, ¿ok? Entonces eso permitió el establecimiento de un comercio ilegal, ¿ok? Que se hacía con los holandeses, con los ingleses y con los franceses, ¿ok? Por lo cual había muchísimo contrabando, ¿ok? En todo el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso el XIX y bueno, y el XX y el XXI, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos tenido contrabando, eso forma parte de la realidad nuestra, ¿no? Ok, más o menos en 1620, producto de las quejas con respecto al, al- a la relación de la encomienda, entonces el rey decide cambiar la organización y crea los pueblos de doctrina o lo que se llama los pueblos de indios, ¿no? Eso es una organización en la cual un grupo de frailes se les encarga la, la tarea de hacer que los indios trabajen, ¿ok? Y hacer que los indios practiquen la religión cristiana, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera se elimina la relación entre personas comunes y corrientes y los indígenas, ¿ok? De manera tal de evitar la explotación de los indígenas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso va a permitir el establecimiento de varios pueblos, ¿ok? Incluso de algunos, ¿cómo se llama? De algunos poblados grandes hacia cerca de Guayana, ¿ok? En la cual los sacerdotes logran hacer trabajar a un grupo importante de indios haciendo diferentes labores, ¿no? ¿Ok? En 1676 el rey decide separar la provincia de Maracaibo de la provincia de Venezuela, ¿ok? Y le unió al territorio original de Maracaibo el territorio de Mérida y de La Grita, o sea, lo que hoy en día es Mérida y San Cristóbal, ¿ok? Y se formó lo que se llamó la provincia de Maracaibo y Mérida, ¿ok? Eso se hace en 1676 y bueno, a veces el rey decide que la capital de esa provincia es Maracaibo, a veces decide que la capital es Mérida, ¿ok? Por lo cual ahí se crean bastantes rencillas porque este, los, los, las personas que viven en Maracaibo no les gusta que manden los merideños y las personas que viven en Mérida no les gustan que manden los de Maracaibo, ¿ok? Y por eso es que todavía hasta hoy hay cierto malestar entre un territorio y el otro, ¿ok? En Venezuela, ¿no? ¿Ok? Originalmente la provincia de Venezuela se le asignó a Santa Fe de Bogotá, ¿ok? Pero ocurrió un ataque de los franceses a Maracaibo en el año de 1678, lo cual hizo pensar al rey que era un error entregarle el control de la provincia a Santa Fe, ¿ok? Y entonces volvimos a tener relación con la audiencia de Santo Domingo, ¿ok? O sea que en estos años del siglo XVI y siglo XVII vamos a tener a veces relación con la provincia ¿cómo se llama? Perdón, con la audiencia de Santo Domingo y a veces con el virreinato de Santa Fe, ¿ok? O sea que no va a haber un gobierno autónomo en la provincia de Venezuela todavía, ¿no? ¿Ok? En el año de 1682 definitivamente crean esa provincia que yo llamé de Maracaibo y Mérida, ¿ok? Y ya para el siglo XVII los productos principales de Venezuela eran cacao, tabaco y cueros. ¿Ok? Y además de eso, bueno,
ya se hacía muy común el tráfico de negros esclavos, ¿ok? Y bueno, y los Belser fueron los primeros que trajeron estos negros, ¿ok? Para trabajar como esclavos, ¿ok? Y bueno, y también más o menos en siglo XVI, en siglo XVII y XVIII, la iglesia empezó a darse cuenta de que el negro no era como se consideraba un salvaje que no tenía alma, sino que pensaron que efectivamente era un ser humano igual que los demás. ¿Ok? Y bueno, y los mismos eclesiásticos son los que van a comunicarse con el rey, este, eh, este, dando posición a favor de los negros, ¿no? ¿Ok? Y eso va a ir también cambiando un poco la posición del rey al respecto, ¿ok? Aunque efectivamente el rey no le va a dar la libertad a los esclavos, ¿no? Pero se va a prohibir, por ejemplo, el comercio de negros ya hacia el siglo XVIII, ¿ok? Porque, porque se considera que es inhumano una cosa como esta, ¿no? ¿Ok? Fíjense, habíamos dicho de los pueblos de indios, ¿ok? Fíjense que el auge se da a partir de 1650, se crea varios pueblos de indios, por ejemplo, los capuchinos, que fundamentalmente eran los que más tenían pueblos de indios, sobre todo en el oriente, ¿ok? Y en el centro, ¿ok? Aunque había algunos en la parte occidental. Acuérdense que el primero es ¿cómo se llama? En el Tocuyo, ¿ok? Entonces, en Comaná, en 1657, se crea un pueblo de indios y desde ahí también el de Píritu, ¿ok? El de Clarines, el del Pilar, todos estos en el oriente, ¿ok? En los llanos de Caracas, ¿ok? Más o menos en 1658, y desde ahí se derivan los de Charallave, Cúa o Cumare del Tuy, ¿ok? Y en Guayana también, ¿ok? Hay pueblos de indios, ¿ok? De hecho, Guayana es manejada por capuchinos catalanes, ¿ok? Incluso en esta época están los jesuitas también, ¿ok? En, en, eh, este, en la región central del, del país, ¿ok? Ellos tienen una reducción, ¿ok? En la cual también tienen un grupo de indios trabajando, ¿ok? Y dándoles instrucción religiosa, ¿no? ¿Ok? En Maracaibo también se crea un poblado de indios en 1691, o sea que la derivación hacia el siglo XVII es hacia la formación de estos pueblos de indios, ¿ok? En la cual los indios se le entregaban a los sacerdotes, ¿ok? Para que los sacerdotes los hiciesen trabajar sin explotarlos, ¿ok? Y al mismo tiempo les dieran instrucción religiosa para que fuesen cristianos, ¿ok? Como quería el rey, ¿no? ¿Ok? Ok, con eso termina lo del siglo XVI, ¿ok? Este, siglo XVI, siglo XVII. En un siguiente video veremos el siglo XVIII.